Hola, profe. Hola, ¿me escuchan? Hola, profe. Sí, se escucha. Hola, tenía varios problemas. Buenas tardes. Termine cuatrimestre y se va a limpiar. Ya sabe bien, no falta mucho. Bueno, hoy queríamos dar el último tema, tiene que ver con conflicto y aprendizaje, bien, que también está asociado a los temas que vamos viendo, inevitablemente, lo que hace el aprendizaje.
lo que hace el aprendizaje, digamos, en los ámbitos que tienen que ver con las organizaciones. ¿Qué piensan que puede o cómo puede ser utilizado el aprendizaje? ¿Cómo, profe? Que no escuché bien. ¿Cómo entienden el aprendizaje según lo que venimos viendo? En el trabajo o en general. La cursada. ¿Qué entienden por aprendizaje? Conocer algo, La manera en la que, algo nuevo. sí, la manera en que la gente adapta nuevos conocimientos a su rutina, qué sé yo. Adquirir nuevos conocimientos, saber algo. Bien. Constantemente ustedes van a tener que estar sometiendo ese proceso de aprendizaje que tiene que ver con un cambio continuo. Bien, ahora vamos a ver algunos conceptos, pero básicamente como para que entiendan a grandes rasgos, si bien las teorías del aprendizaje son un montón y no me interesa, digamos, que ahondemos en profundidad en eso, pero sí hay teorías del aprendizaje que vienen desde el conductismo que explican estos procesos de cambio como tales. Bien, entonces, que nos generan que los aprendizajes no es otra cosa que un cambio significativo que se sostiene en el tiempo. Yo siempre les digo que desde esta perspectiva ustedes tienen que ver porque ustedes los que van a generar cambios que se sostengan en el tiempo. Bien, si no, no nos sirve. Es más, yo les diré que muchas veces ustedes tienen que generar una competencia que tiene que ver con el aprendizaje porque ustedes van a enseñar. Es más, su trabajo y en las relaciones humanas tiene que ir con enseñar procesos que tienen que ver con la seguridad. Si ustedes me dicen cuándo van a hablar con las personas, cuando van a enseñarles qué son los elementos de protección personal, qué son, para qué actúan, bien, todas esas competencias ustedes tienen que no solamente saber qué hacen y hacer el cálculo de cuál les corresponde a cada uno, sino muchas veces también enseñarles en función de cómo afectaría, por ejemplo, el hecho que no usen un cierto elemento de protección personal. ¿Qué más pueden enseñar en función de su trabajo? El tema de las convivencias entre compañeros y eso. Bien, perfecto. Las normas de convivencia. Bien. En algunos lugares tenés que ir a decir, ¿son estas las normas? Sí, y son ustedes los encargados muchas veces de ir, de decir, ¿son estas las normas? Esto hay que hacer, ¿cómo se hace? ¿Cómo no se hace? Bien. Conjunto, de alguna manera todos, pero ustedes desde la mirada de la seguridad. Bien, inevitablemente. Bueno, ahora vamos a ver algunos conceptos básicos que hablan digamos, del aprendizaje como tal. Bien, en esta segunda parte de la unidad 5, las organizaciones y su aprendizaje, vamos a ver, y el conocimiento corporativo. Bien, los procesos de aprendizaje, eso lo vamos a ver, pero muy rápidamente. Bien, les pido que ustedes lo lean, porque tiene que ver con las formas en que las personas aprenden. Bien, que lo tienen en la bibliografía. Hay diferentes tipos de conocimiento. Ahí quiere entrar Vicky. Bien, el tácito, que hace referencia a que es personal. Bien, tiene que ver con que muchas personas con las cuales ustedes trabajan son operarios que aprendieron desde el conocimiento personal. Bien, cada uno aprendió es más, mucha gente de la que hoy está formando parte del petróleo aprendió en el campo. Vos le decís qué formación tiene, ni siquiera tienen formación de técnico. Bien, con lo que eso implica.
¿Qué tiene que ver? ¿Qué es bueno y qué es malo en función de esto? En función de esto es bueno muchas veces que la gente aprende y aprende mal y lo sigue sosteniendo durante años. Bien, y corregir ese aprendizaje muchas veces va a ser función de usted. ¿Estamos hasta acá? En muchos otros casos tienen cierta formación que técnica viene de la secundaria, que tampoco es la formación, bien digo, en función, digamos, de las competencias, el horario, la carga horaria que tiene, bien. En segundo lugar, se orienta a la acción. El ser humano siempre está generando nuevos conocimientos. ¿Qué pasó post pandemia? ¿Qué pasó y qué está pasando en la actualidad? Hay nuevos formatos, nuevas estructuras, nuevas formas de hacer las cosas, nuevos procedimientos. Bien. Es más, ustedes se van a encontrar en la práctica o en el trabajo de campo cuando ustedes van a decir, no, yo no hacía así las cosas. Bien. Yo las hacía diferentes. ¿Por qué? Porque constantemente hay una acción de cambio en todos los procedimientos, ¿o no? Una nueva tecnología, ¿bien? Un nuevo proceso, una nueva organización de ese trabajo. ¿Me pueden dar un ejemplo? De ustedes, aunque sea de algo que hacían antes de una manera y ahora se hace de otra. Desde lo El cotidiano, teletrabajo, sí, eso no. el teletrabajo. Les voy a dar otro uso, digamos, en función de esto. Por ejemplo, el reunirnos en grupo, bien, yo no soy tan antigua, pero en mi Consulta, época, por ejemplo, es, las consultas sí, médicas también algunos siguen siendo por teleconsulta, sería. sí, hay cosas que vinieron para quedarse. ¿Y cómo era antes? Antes jamás un médico te iba a hacer una teleconsulta. Es más, te decía, no me pase, ¿qué quiere que le voy a responder? Es más, como jamás. Y ahora no, dicen, mándame los resultados, ya te doy la receta, busca la receta y anda a hacerte los estudios y te dan el papel, la foto, la fórmula y la estructura. Digo otra estructura, esto de juntarnos en grupos y hacer reuniones. Ya prácticamente yo no tengo reuniones ni de trabajo ni de actividades. ¿Ustedes cómo se reúnen para hacer trabajos, por ejemplo? Hablen, chicos, hablen. ¿Quieren Eh, promoción? yo, Y estando tan lejos de forma virtual también. Y en la mayoría de las materias. ¿Qué sé yo soy de San Miguel, curso en Cava, estoy como a 1 hora y media casi siempre, entonces siempre me manejé virtual. Sí. de las dos formas, profe. Es más, ahora comparten un drive. Antes no, yo no sé, o sea, en función, digamos, de mi forma de reunirnos, de nos juntamos en la biblioteca y hacíamos todo muy rápido. Ahora decir que ni siquiera lo tengo que conocer, ni siquiera tengo que estar en presencia de esa persona, todo lo junto en un drive, hace esto, así no funcione, checklists y cada uno va haciendo lo que... Y ni siquiera implica esto poder identificarnos concretamente. Bien, por lo que si ustedes seguramente empezaron todos en pandemia, me decía una alumna, no me conozco con mi compañera. Eso es reemplazar a lo antiguo. Bien, esos procesos que muchas veces serían malas prácticas, no en todos los casos, pero muchas veces tienden a ser malas prácticas. En tercer lugar, están sustentados con la llegada que con el tiempo se van creando nuevos cerebros, dice, porque van enumerando nuevas formas. El ser humano conscientemente va generando reglas o normas de operar. Bien, ustedes van a ver, y en el actuar, son normas y estructuradas y están conscientemente arraigadas de formatos o estructuras. Van a encontrar gente que no se quiere poner los elementos de protección personal. ¿Por qué? ¿Por qué la gente dice que no usa los elementos de protección personal? Por incomodidad. Bien, una.
¿Qué más? Porque piensa que no le va a pasar nada. Bien, Nico, porque piensa que no le va a pasar nada. Yo ustedes, cuando hablo de aprendizaje, porque eso, la gente tiene una percepción de que no te va a pasar nada. Y es ahí donde ustedes tienen que trabajar estas cuestiones del aprendizaje. Seguramente todos los que alguna vez tuvieron un accidente percibieron que no va a pasar nada. Bien. Hoy fui a una reunión que tenía que ver con el crecimiento denotado que va a tener, que están hablando de litros y litros en boca de pozo, que cuánto está generando este fenómeno que es prácticamente global, que es el uso de la energía como es el petróleo, bien, en el cual muchos de ustedes, los que están trabajando, digo de Cava, de San Miguel, porque el crecimiento va a ser tan grande y va a implicar tanta gente formada en estos ámbitos que van a necesariamente, si no están en lugares, van a poder convocar. ¿Qué está pasando hoy en la actualidad? ¿Qué pasó la semana pasada? Voy a buscar abajo. ¿Qué pasó la semana pasada? ¿Alguien sabe? Un gran accidente donde alguien perdió la mano. Bien, en el ámbito del petróleo. Ahora hubo otro accidente que cortaron los caños o ayer cortaron unos caños que tienen que ver con esto. Bien, hay mucha gente que no necesariamente conoce el ámbito. Bien, y seguramente son ustedes, digo, desde Comahue se va a convocar muchísima gente porque les explico a los que por lo menos no están en la ciudad digamos, en la zona del Alto Valle, que la proyección es tan grande y en función del crecimiento de la forma denotada que se espera para el petróleo, porque este es un fenómeno a nivel mundial. ¿Qué está pasando con Rusia? Bien, que Rusia no está generando ni está vendiendo lo que se requería o lo que antes disponía, porque están en guerra. Bien, entonces la demanda, la mayor demanda tiene que ver con esta zona y también el alto grado de exigencia que necesitan crecer rápidamente. Bien, ya sea profesionales, soldadores, muy específicos, ingenieros en petróleo con yacimientos que tengan que ver con esto, y necesitan que el gasoducto Néstor Kirchner llegue a Cava y de Cava lo puedan poner en el puerto y en el puerto se vaya. Por eso digo, va a abarcar a todo. Bien. Y se va a exigir mucha gente. Entonces van a tener que aprender a trabajar. Bien. Y tienen que sostenerse hasta ver de llegar. El ser humano es, como bien decían ustedes, funciona con reglas y normas. Bien. Y es más, actuamos, si hicimos una actividad y esa actividad nos dio suerte, la tendemos a aplicar continuamente. Y eso es un aprendizaje. Bien. No, si nos dio resultados, muy probablemente es la forma en que respondemos a todo. Bien. O cambia constantemente, dice que el conocimiento no es estático, sino que se construye, se reconstruye, se construye. ¿Qué pasa en los últimos años? Estamos viviendo grandes procesos que tienen que ver con el cambio, la generación de nuevas tecnologías, la utilización de nuevos materiales. ¿Qué más que está pasando? Que tiene que ver con que atraviesan las organizaciones. Las nuevas formas de transporte, cómo se llega, cómo se puede producir. Pienso que yo trabajaba en el ámbito que tenía que ver el cuidado de todo lo que es lo ambiental, está dándole mucha bola ahora. Perfecto. El cuidado de lo ambiental, me había olvidado que tiene detalles. Los ODS me parece que se llaman, que son objetivos de desarrollo sostenible, que son como 47. Y ahora actualmente creo que las empresas buscan tener la gran mayoría y si no los tienen multas. Al menos en España había visto que es así, es medio mundial y
estar adaptando cada vez más. UFLO está adherido, no son 47 me parece. UFLO está adherido a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que tienen que ver que es una certificación que requieren muchas empresas para poder exportar. Tenés certificado que vos adherís a estos objetivos, listo. Aprobado, te pongo el sello y podés vender. Por eso buscan, no solamente en España, que también, UFLO está adherido. Yo me acuerdo que fui a la charla de adhesión a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que atraviesan a todos los campos. ¿Cuáles son las naturalezas del conocimiento? Conocimiento explícito, bien, donde yo puedo dar, decir y explicar que eso es el que ustedes van a hacer, bien. Implica conocer los hechos, ustedes van a conocer todo lo que tiene que ver en materia de seguridad. Por eso muchas veces yo no les digo, ustedes cuando sean profesionales de la seguridad, yo no les voy a ir a decir qué antipaya va. No, ustedes van a decir qué tipo de antipaya es, cuáles son las características, cómo está constituida, cuáles son los materiales, ¿bien? Que se adquieren principalmente por medio de la información o de la educación formal. Ustedes me van a poder discutir todo lo que tiene que ver con elementos de protección personal. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Sí, inevitablemente. Yo les puedo ir a discutir, no. O seguramente alguien que está formado, pero yo les voy a decir, no, en materia de comportamiento humano yo se los puedo discutir, ¿bien? Todo el conocimiento explícito que pueda explicarlo, ¿bien? Que muchas veces, por eso una habilidad es generar conocimiento que ustedes les pueden explicar. La habilidad es el arte de saber hacer. Muchas veces les digo, cuando ustedes saben, por ejemplo, cuando se recibe, yo hablaba con una alumna de seguridad, me dice, yo sí sé que sé, pero yo no sé cómo se hace. Y eso es como el primer miedo cuando nos recibimos, nos dan el papelito y digo, bueno, ahora ¿cómo lo hago? Nos pasa en todas las calles, ¿no sé, Andrés? ¿Y ahora cómo hago? Bueno, muchas veces es lo que las organizaciones llaman experiencia, ¿bien? Que tiene que ver con el saber hacer, ¿bien? Yo el conocimiento, y ustedes me pueden certificar que saben, pero saber hacerlo muchas veces con la práctica. ¿Sí, Norma? Es como la práctica de cómo se realiza. ¿Eso sería? Sí, tiene que ver con la práctica y muchas carreras tienen también una práctica que es de tipo en la formación. No recuerdo si ustedes tienen prácticas profesionalizantes, creo que sí. ¿Sí o no? Como materia. Bueno, hay carreras que las tienen incluidas y hay otras que aprendemos incluso en el andar. Por eso tiene que ver con una práctica. Bien. Y cuando se hablan de técnicos, también tiene que ver con la práctica. Me tienes que certificar, cuando podemos certificar, por ejemplo, yo les digo, yo sí sé AutoCAD, yo poner un ejemplo. Y ustedes me dicen, ¿cómo vas a certificar que sabes AutoCAD? Bueno, me va a venir la profesora y muchas veces cuando se evalúa también esa parte práctica, me va a decir, ¿qué es esto? ¿Cómo es? Bueno, hazme un plano. Además, muchas organizaciones antes que ingresé te evalúan la parte práctica, si sabes hacer. Porque yo puedo decir, soy técnico electricista. Bueno, me traen todo el módulo, me dicen, bueno, si sabes hacerlo, está adentro. Si no, no vamos. ¿Alguien fue a una escuela técnica de acá? ¿De los presentes? ¿Qué, profe? Si fueron a la escuela técnica. Yo sí, profe. Sí. Y bueno, seguramente con las horas de experiencia, lo que practican y ensayan, muchas veces son los técnicos. Es que han visto soldadura, la parte teórica. Bien, no, ven soldadura porque los ponen a soldar y esos son los exámenes. En tercer lugar es esa experiencia, bien, se adquiere principalmente la experiencia. Muchas veces se aprende cuántas veces soldaste y se te pegó el electrodo. Digo, en general, así. Un conocimiento de 1, 2, 3, bueno. Ya cuando
por eso es ya la experiencia, la reflexión de la no, ¿qué hacía? No, lo ponía bien como correspondía. Entre la teoría, es la reflexión entre la teoría y la práctica. ¿Bien? Si sigo poniendo así, no voy a aprender. Los juicios de valor, que son las percepciones individuales que todos los miembros tienen sobre ciertas cosas, ¿bien? Y hay que tener mucho cuidado con los juicios de valor. Como bien decía Nico, si ya hay personas que no valoran o no tienen como juicio de valor dentro de su ámbito de trabajo la seguridad, muy probablemente operen desde ese lugar. ¿Bien? Como que piensen que nunca les va a pasar nada. Cuando ves vos personas a 20 metros, cuando ves personas que no traban la herramienta, cuando ves personas que no se ponen el casco, cuando ven personas que dicen no va a pasar nada, ¿bien? O me incomoda demasiado, o llevar determinado, me es más incómodo que me duele más la espalda, y después tenemos todo lo que tenemos, ¿bien? Muchas veces son filtros inconscientes o conscientes. Y yo sé que no, o yo sé que eso se debe usar, ¿bien? En las escuelas técnicas que, por ejemplo, forman mucho en esta materia, digamos, en el ámbito de seguridad, ¿bien? Porque seguramente hubo situaciones que generaron, imagínate ustedes, cuando hablamos de seguridad, en muchos casos logra ser, y siempre cuando iban a escuchar estos fenómenos que tienen que ver con lo inconsciente, por suerte, ustedes yo les diría que ni siquiera tienen que creer en la suerte, consciente o inconscientemente. Son procesos que no tendrían que haber sido así, ¿bien? Porque les implica, estaba escuchando, fui a una actividad el sábado y estaba diciendo que ya hay 8 personas por muerte en el ámbito del petróleo. 8 personas en lo que va del año, no llegamos a los 6 meses. Es un montón. Bien, no solamente por lo que esto implica, hablando de errores humanos, sino también que es un montón en lo que va del año. Es muchísimo. Y hablaban en materia de seguridad, que piensan, yo vi que también salió un comunicado que tiene que ver con el cuidado y la seguridad de los trabajadores en el ámbito petrolero. Que esos filtros, conscientes o inconscientes, y ustedes van a escuchar historias de tenía el casco puesto y no trae la herramienta de seguridad, no se ponen el cinturón, un descuido y vi el teléfono y hubo un accidente. ¿Qué más situaciones de lo diario escuchan habitualmente? No escuchan nada, no están leyendo ninguna noticia. Bueno, sí. Profe, Sí. en ese caso sería, por ejemplo, que muchas veces hay normas o reglas que son, no sé, por así decirlo, medio tontas, que mucha gente no las sigue porque dice, ¿qué me va a pasar si son normas tan tontas? Y bueno, terminan pasando accidentes Bueno, menores o mayores. Eso es un juicio de valor que se llama prejuicio o juicios de valor. Nosotros le otorgamos el valor, digamos, de algo tonto, de sellar una llave, de cortar un circuito. Vi que esta mañana hubo personal que está herido, estaban excavando y rompieron un caño de gas, con lo que eso implica. Teóricamente estaban heridos leves, con lo que eso implicaba que habían roto un caño en medio de 2 pueblos. No sé bien a dónde era, pero vi la noticia rápidamente. Y que, por suerte, hablando de juicios de valor, por suerte, y ustedes lo van a escuchar mucho, por suerte, que no tendría que ser la suerte, sino que por suerte no pasó nada, porque lograron cerrar las 2 llaves de paso enormes que supongo que deben haber sido y que también tenían que ver con esto. La red social es que está conformada por relaciones de individuos con otras personas dentro de un ámbito, de un ambiente y una cultura que transmite tradición, ¿bien?
muchas veces en los ámbitos de trabajo hay cuestiones que se hacen tradicionalmente y nadie pregunta por qué. Y eso es sumamente peligroso. Bien, yo prefiero ir, o ustedes pregúntenme 800 veces, y no es que no pregunten, que si no, dentro de la tradición lo terminan haciendo como dijeron en el campo, el viejo dijo, porque ellos se hablan como, se dicen viejos. Bien, entonces termina siendo lo que tradicionalmente era y dice, no, ahora hay otro proceso, no, esto cambió, los elementos cambiaron. Evidentemente la tecnología ha visto modificados muchos procesos. Bien, los tipos de conocimiento, los tácitos o inconscientes que están en la mente de las personas y se derivan de la experiencia, bien, o los explícitos, contenido en documentos, manuales. Hay organizaciones, como decía Santiago, y ustedes también van a tener que aprender, hay organizaciones que todos los procedimientos están traducidos a lo explícito. Y ahora que están haciendo el trabajo de campo, van a ver, hay organizaciones que tienen manual de funciones, manual de procedimientos. ¿Alguno ya fue a campo? Sí, no, respondan, por favor. Bueno, hay organizaciones donde les van a decir todos los comportamientos de las personas está a través del proceso. Es decir, bueno, si llega la hoja, ¿qué hago con la hoja? Si ahí llega un mensaje, ¿qué tengo que hacer con ese mensaje? Si llego ese día de trabajo, todo está descrito y ese es el conocimiento explícito. Bien, está digitalizado incluso con las nuevas tecnologías y un software, bien, que me dice, ¿qué tengo que hacer en este caso? ¿Qué pasa si esta situación surge? ¿Qué pasa si esta situación... Sería como manual de procedimientos para cada caso, profe, ¿no? Sí, para cada situación. Bien, depende del rubro de la actividad. La gran mayoría hoy por hoy, gracias a la digitalización, hay de todo. Es más, hay software de comunicación donde vos entras y decís, frente a este procedimiento, ¿qué hacer? Es más, se evalúa constantemente y las evaluaciones son en función de que hayas visto, aunque sea el videíto, porque hay en algunos lugares donde tienen tutoriales frente a todo. Hay otros que antes de ingresar esos tutoriales los ves y te lo evalúan y te certifican que ese conocimiento. Una gran diferencia: dato, información y conocimiento. Dato es la información sin procesar. Si yo les digo, por ejemplo, y vamos a un ejemplo, las muertes en Latinoamérica, bien, eso sería un dato. O buscar seguridad e higiene en Google, es un dato. ¿Qué me puede salir en Google? Mucha información. Sí, muy Verdadera. general. Sí. Ni siquiera de Argentina. Bien. Ustedes cuando van a buscar, y vivimos en la era de la información, y no solamente la era de la información y el conocimiento, ustedes pueden buscar. Bien. ¿Qué me va a salir? Seguridad e higiene de Perú, seguridad e higiene de Chile, seguridad e higiene de... ¿Me sirve eso? No. ¿Cuándo me Sí, sirve? para tener de referencia, sí. En cierto paso, los datos no nos sirven. Nuestras leyes de seguridad y higiene se basan mucho en lo que son las de España, en las de Estados Unidos, Europa general también. O sea, sí, sirve, depende que buscar. En realidad es tan vieja nuestra ley que ya no sé quién la habrá hecho. Sí, pero... Es una copia de la de España. Es una copia de la vieja de España. Fue un copiar y pegar. Bueno, en los modelos de leyes también es muchas veces copiar y pegar. Bien. En las leyes, en la ley de educación, pasa en todos lados. Copiamos, vemos un modelito más o menos y pegamos. Bien, pero no necesariamente, incluso debe ser vieja ya, porque eso es lo que iba. Pero no tiene que ver con... Sí, obvio, la de España se reescribió varias veces y la nuestra sigue siendo la vieja de España. Sí. Una que otra actualización, pero si no me equivoco, del 79. Sí, el 79. Ah, sí.
Hubo pequeñas, muy pequeñas modificaciones. ¿Qué es la información? Es el conjunto de datos interrelacionados. Por ejemplo, ustedes, si yo pongo seguridad e higiene, no me sirve de nada. Si yo pongo en el buscador, es como un filtro, la información. Es la información ya seleccionada. Si yo pongo seguridad e higiene en el valle, seguramente me van a dar datos de lo que tiene que ver con el valle. Si yo estoy trabajando en la construcción, me va a dar datos de la información que necesito. Y muchas veces ese filtrado es esencial a la hora de poder entender el aprendizaje. Bien. Yo tener bases de datos de lo que pasa en Rusia no me sirve con el petróleo. Me sirve la información cerrada porque me ayuda a que todos esos documentos son una base de información. Que yo les diga que hoy hay 8 muertes por año en Argentina, es información. Bien, en materia de seguridad en el ámbito del petróleo, es información. ¿Para qué les puede servir esa información? Para elaborar estadísticas, profe. Sí, ya tengo estadísticas, pero también para elaborar planes de prevención. Digo, ¿en quién? Bueno, en el petróleo. No me dedico al petróleo, me dedico a la construcción. ¿Cuántas personas? Las causas, conocer las causas de lo que pasa, digamos, de cuál es la causa de accidente más probable en la construcción. Bien. Si yo estoy trabajando en ámbitos que tienen que ver con la construcción, tengo que tener información. Bien, y de esa información me va a ayudar a prevenir. Bueno, los accidentes tienen que ver con la electricidad. Bueno, ahí voy a dirigir mis estrategias. Bien, cuando yo tengo la información procesada, yo digo, ahí van a ser las. Si yo veo el cable, arriba. Y muchas veces lo que pasa es que está en el piso, que está mojado, que está. Es eso. Sí, ya sé que debería ser de otra forma, en altura, todo lo que ustedes van a saber y van a poder explicar. Pero si yo les digo que la mayor cantidad de accidentes se da a partir de choque eléctrico, es otro cantar. O me dicen, bueno, caída en altura. Bueno. Pero el conocimiento es como la otra etapa. Es que ya generamos a partir de esos datos. Procesamos la información, el conocimiento lo adquirimos cuando ya esa información está relacionada, la podemos relacionar y la podemos llevar a cabo. Bien. Nos permite hacer comparaciones, deducciones. Bien. Es lo que ahora estamos hablando tanto, que el conocimiento es lo que ahora hablamos de inteligencia artificial. Es como que procesa la información y la convierte en conocimiento. Eso es lo que hacen, digamos, estas máquinas, se dirá. Bien, que hacen la inteligencia artificial, ellos procesan el aprendizaje y lo llevan a ese nivel. Imagínense si yo puedo generar que una máquina me logre todos los datos, las deducciones, y eso es lo que hace ChatGPT. No sé si alguien lo ha utilizado, pero para los usos que vi que tienen que ver con lo que hacía el humano. Terminaba haciendo deducciones del conocimiento. Muchas veces, en materia de seguridad, ese conocimiento cuesta caro. En función de tiempo, de información, recordar la información necesaria es mucho tiempo. Bien. Ustedes saben bien que es mucho tiempo. Bien. Como el estudiar. No es ver el apunte, no. Hay que sentarse, procesar la información, adecuarla, organizarla. Y ahí empieza la primera parte, que todavía recién es información, no logro conocimiento. Bien. ¿Entienden lo que es? Porque esto va a ser una pregunta de parcial, la diferencia entre conocimiento e información. ¿Hay alguna duda? ¿O quieren comentar algún ejemplo? Sí. Profe, una consulta. ¿El parcial sería múltiple choice al final o...? Estoy indagando porque no tengo mucho... Me olvidé. No fue un conocimiento concreto de
Sí, seguramente va a ser múltiple choice. ¿Falta mucho para el parcial? ¿Cuándo es? Tati está en el cronograma de la próxima clase, si no me equivoco. La próxima clase es. Sí, el miércoles que viene es el parcial. Sí. Ok, gracias. Pero Bueno, últimamente también como que yo he escuchado que hay como un exceso de información y poca formación. sí. Con todo Es lo más, de la tecnología y todo es como que hay un exceso de información, pero no sé. y es más, muchos hablan de que hay muchos datos, pero no necesariamente información, no, porque vivimos en la era de los datos. Yo puedo buscar y recolectar, pero que esa organización haya procesado de tal manera y logrado información, y mucho menos el aprendizaje, porque requiere un tiempo. Bien, vivimos en la era de los datos y de la información. Es más, yo les diría que en función, digamos, académica, es mucho más complejo estudiar. Yo tenía un libro, ya está estudiando ese libro. Ustedes a veces, en ese tiempo, por ejemplo, estoy buscando algo en materia de seguridad. Ya pasé la mañana buscando seguridad e higiene, filtrando, por eso les digo, es mucho tiempo, muchas veces, o no. O quieren buscar alguna información y están horas, ¿y qué logran? Depende, profe. Bueno, muchas veces lograr el conocimiento implica mucho tiempo. En el mejor de los casos, si sabes buscar, si sabes utilizar palabras claves, sí. Pero hay que hacer un filtro que ya te implicó un tiempo. Que por ejemplo, en mi época era un libro, ya está, lo terminaba de leer y era eso. Ahora ustedes ponen y un montón. No era de 1850 la profe, pero más o menos tengo la edad de la ley más o menos. Por eso no soy tan bien. Bueno, el uso del conocimiento, por si acaso o justo a tiempo. ¿Qué pasa en la querida Argentina? Por si acaso es que necesitan que las personas, antes de desempeñarse su trabajo. Por ejemplo, yo les digo que en materia preventiva, ustedes tienen que formarse por si acaso en el ámbito del petróleo. ¿Por qué les digo? Bueno, en función de la proyección de todo lo que va a pasar. Y ustedes, esto es más, estoy hablando de una capacitación básica en función de que por si acaso sucedan determinadas cuestiones. Bien, es trabajar desde la prevención primaria. Bien, ustedes siempre tienen que actuar por si acaso. Bien, porque por si acaso tiene que ver con la materia preventiva. Bien, por ejemplo, y es lo que debería ser, hay organizaciones que antes que ingreses a la organización, te mandan un manual, un link, estudia, aprende todo, recién cuando vuelvas de aprender todo, recién vas a poder ingresar a la organización. Te mandan un link, estudias qué es, cómo se hace. Antes no pisas. Esto es por si acaso. Entonces, si hay alguna situación, pues ya sabes cómo se hace. ¿Bien? Y otras que trabajan justo a tiempo. Surge el problema, vamos a buscar las necesidades para ejecutar ese trabajo. ¿Qué pasa si actúo justo a tiempo en materia de seguridad? Desde la lógica. Me estoy arriesgando demasiado, creo yo. Llegate, Lucas, llegate. No llegas a prevenir lo que puede llegar a pasar. No. Muchas situaciones tienen que ver con las situaciones de contingencia. Bien. Por ejemplo, estaba escuchando de qué importante en materia preventiva la incorporación de si a alguien le sucede algo en una situación de trabajo de campo, estaba escuchando, digamos, a la gente que trabaja desde el petróleo, la incorporación
Helicóptero, qué importante que es, digo yo, pareciera que es mucho, es nada. Capaz que están actuando por si acaso, pero si a alguien le pasa algo, los tiempos de demora de llevar a esa persona hasta un hospital, ¿cuánto suponen que son? Son horas. Sí, y en materia preventiva, bueno, de sí salen millones de dólares, pero digo yo, por si acaso no estaría bueno que decir que si alguien tiene un accidente, le puede ser igual a, digamos, poder salir con vida de ese lugar, por lo menos. ¿Bien? Entendiendo que los accidentes tienden a tener situaciones, digo en este contexto, ¿bien? Sería una política preventiva, por si acaso, pero creo que no es la primera vez que pasa una situación y que está 5 horas esperando hasta que llegue la ambulancia y después los traslados de la ambulancia a un lugar donde pueden hacerle, digamos, seguramente con la complejidad que implica. En cambio, yo digo, llamo por teléfono, arriba, voy con la persona haciendo el tratamiento y voy al hospital que requiere la complejidad del problema que la persona tiene. O digo, un golazo. Y le pueden salvar la vida. Pero eso sería una política de por si acaso. Y ustedes trabajan desde el por si acaso. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, el conocimiento organizacional tiene varias cuestiones a hacer. La rutina, bien, que tiene que ver escaso valor del conocimiento agregado, es lo que hacen comúnmente. Bien. Por ejemplo, en las fábricas o en los ámbitos que son operativos es como el común. Bien. Luego hay sistemas donde esa información es recaudada, calificada, organizada, estructurada. Luego tenemos la asociación o sociedad que asocia o tiende a generar asociaciones de negocio, administración, creación, investigación. Bien, por ejemplo, como lo que decía Santiago, yo les voy a contar una historia. ¿Alguien sabe qué son los post-its? ¿Escucharon? Sí, se escucharon. Son alumnos de 2023, chicos. ¿Saben qué es un post-it? Sí, profe. Ahora se los muestro, creo que tengo acá un par. O no sé si es marca, post-it igual. No sé si el producto en sí, pero acá tengo un par. Seguramente los vieron. Y ya les voy a contar de dónde surgieron. Ahora no encuentro ni idea. Bueno. No sé dónde andarán, pero acá tengo uno. ¿Están viendo? Ahora les voy a contar la historia de dónde surgieron hablando de, digamos, de procesos de creación e innovación. ¿Saben qué pasaba con estos papelitos? En las fábricas que hacían recortes de papel. No, profe. No. Los tiraban. Eran retazos, no servían. En donde hacen papeles, los tiraban. En uno de esos proyectos de creación e innovación que surgieron a partir de asociaciones, en algunas organizaciones se llaman proyectos de mejora continua. Bien. Empezaron a estudiar qué podían hacer con el desecho. Muchas organizaciones están preocupadas por lo que se desecha. Bien. Y también en todos los ámbitos. ¿Qué hicieron? Dijeron, esto es algo que se tira a ver un pedazo de papel. ¿O no? ¿Estamos de acuerdo? Imagínense en lugares donde se procesan demasiado, los cortan y quedan en pedazos. A partir de este proceso de innovación se generó este elemento que hoy utilizamos. Hay más chiquitos, más grandes, pero son retazos de grandes recortes que quedaban y que generaban desechos que no había que hacer, como ponerlos. Entonces la idea era pegarlos y darle una utilidad y generar el marketing. Bien, pero antes estaban tirados en la pila de alguna papelera. Y hoy son un producto que usamos comúnmente, ¿o no? No sé si Post-it es marca o es el nombre del producto,
pero todos los conocemos, todos tuvimos acceso, todos lo utilizamos en el ámbito de la... y lograron, a partir de ese proceso de innovación, bien, de generar un valor agregado y de que este papel no va sin utilidad a los tachos de basura. Bien. Fue un proceso de innovación y hay muchos productos que surgieron a partir de eso. Por ejemplo, veía, hablando de esto del cuidado ambiental, que también tienen injerencia ustedes, que pueden participar en muchos procesos de innovación. Se está estudiando mucho qué se hace con los desechos. Bien, ¿cuáles son los desechos generales de la industria? ¿Cuáles creen que son? Plástico, papeles, Sí. algo así. ¿Qué más? Urbanos, patogénicos y peligrosos. O sea, perdón. Sí, urbanos, patogénicos y Me dijo la teoría, pero ¿cuál es lo que nosotros vemos en común? Que es como que lo tiran a la calle y hay un montón, por ejemplo. plástico. Sí, papel, plástico. Plásticos, tarimas, bien. Entonces, por eso le digo, muchas veces van a tener que trabajar en esos proyectos que tienen que ver con la innovación, la generación de nuevas. Entonces, ¿qué hago con esa madera? Y empiezo a pensar, ¿qué hago con ciertos elementos que desecho? Por ejemplo, veía una empresa, y también ahí surge una empresa en la zona del Alto Valle, que surge a partir, digamos, de los desechos. Están haciendo carteras de el material que es casi, no sé si es como una alpillera o bolsas que cubren que prácticamente llegan con, no sé qué material traen, pero son muy gruesas, casi una cuerina. Con todo eso están haciendo carteras, las venden. Hay una fábrica que hace eso. Un grupo de emprendedores que generaron a partir del desecho eso. Y muchos de esos proyectos están asociados a su trabajo y a la invención que se puede generar a partir de eso. Y lo mismo con la energía, porque para todos los procesos industriales que lleva la industria, se utiliza mucha energía, mucha es desperdiciada y también es un gasto en todo. Entonces, en eso también se tiene que reubicar. O sea, siempre, a eso apuntan. Creo que es reubicación, recolocación, reciclado y reutilización, porque además también hacen muchas cosas que es bueno utilizar más de una vez. Sí, muchas veces trabajan en función, digamos, ustedes son no solamente técnicos en seguridad e higiene, también en cuidado ambiental. Bien. Y esa patita de cuidado ambiental tiene que ver con qué se hace con esos desechos. Digo, del tipo que sea, de la organización que sea. Todas generan desechos. Bien. La huella de carbono, como se... En la industria de textil también, yo veo que, bueno, tiran lo que no utilizan, digamos, de los trabajos. Y a veces veo que lo queman. Es como que tiran lo que quedó, digamos. Sí, ni hablar el gran problema del momento es los desechos que tienen que ver con la tecnología. Hablando de reciclado, ¿qué se puede hacer? Y ese es un gran problema. Y están trabajando muchas áreas de investigación, desarrollo e innovación. ¿Qué se puede hacer? Y hay que ser muy creativo. Sí, pero varios de los celulares de ahora están con el simbolito de reciclable y se reciclan realmente. Lo que es peligroso son las baterías casi siempre, que es una de las cosas de las cuales están hechos los celulares, que es lo que no se puede reciclar y no se sabe qué hacer. De lo que están hechas las baterías. Estuve viendo, la semana pasada fue la primera vez que en Neuquén, viste que acumulan baterías. Yo vivo en Río Negro, pero bueno. En Neuquén era la primera vez que se iba a hacer un depósito de todas las baterías pilas a través de un proceso que no me acuerdo cómo se llama, que estaban juntando y poniendo cemento y eso lo iban a enterrar en algún lugar específico, que la primera vez que se hacía en el país, digo, seguramente. Mira. Sí, la juntamos. ¿Ah? ¿Sí, Santi? No, nada, estaba te diciendo, mirá, no, acá no sabía que sí era acá en Buenos Aires también.
Así que qué copado que lo hagan allá. Sí, yo no sé si en realidad decían que muchos lo juntan, en muchos lugares yo vi que la juntan, pero no necesariamente la procesan como que era un trabajo que tenía que ver con un proceso. Que eso tiene que ser material, que le iban a poner o lo iban a revestir, no sé si con cemento, y lo iban a depositar en lugares donde la filtración de agua no tenga contacto, obviamente, supongo, no sé. Vi ahí cómo era, más o menos, en la foto o en el videito que estaban pasando. Y era la primera vez que se hacía. Y como bien dice Norma, también tenemos basurales a cielo abierto. De ropa, ni hablar, es uno de los grandes problemas del mundo que se hace con la ropa. Hay desechos, hay basurales enormes donde se queman y en algunos lugares ni siquiera se queman. Y cómo genera contaminación ambiental, bueno, muchas de estas Demasiado, cosas. como que demasiada contaminación. Ya quemarlo es como que es demasiado. Sí, pero no sé si se puede hacer eso, cómo se puede reducir o cómo desde las asociaciones o las sociedades, por ejemplo, esta sociedad en las petroleras, por ejemplo, les dan son un grupo de 3 chicas, creo, empresarias, vienen a buscarlo y les brindan el material que tiene que ver con que lo junto y te lo entrego. Es una asociación de innovación que yo sé que igual está dando una utilidad, bien, a bajo costo, reciclable, encima son muy lindas, digamos, los productos que se generan y es funcional, bien, y tiene otra vida, que era algo que iba, se desocupaba y se desechaba. Y la tercerización o outsourcing, que tiene un valor elevado del conocimiento, facilidad de sustituir a las personas con alto conocimiento especializado, bien, ahí estamos hablando de cuestiones que tienen que ver con la alta calificación que tienen en algunos ámbitos, bien, la posibilidad de transferencia a terceros, la tercerización, la publicidad, el mantenimiento. Esto está asociado directamente a la alta calificación. El espiral de conocimiento tiene que ver con aprender haciendo, el diálogo, la asociación al conocimiento explícito, ahora lo explico. La interiorización, la socialización. ¿Qué es la interiorización? Es cuando yo aprendo un conocimiento solo. Bien, por ejemplo, el trabajo de campo. Yo aprendí, lo hice solo, aprendí algunas cuestiones. ¿Cuándo lo puedo sociabilizar? Es cuando digo, che, chicos, hagamos de determinada forma esto. Bien, ahí es cuando yo lo pongo en común. Muchos formatos o estructuras que tienen que ver con los ámbitos de trabajo tienen que ver con eso. Bien, por ejemplo, yo generé una idea, cuando la comparto, la sociabilizo. Bien, cuando la exteriorizo, es cuando ya la pongo en común, donde todos los miembros de la organización pueden hacer. Bien, y tiene que ver con el conocimiento explícito, ya lo puedo comunicar, ya lo hablé, y luego llego a la combinación, que es entre la teoría y la práctica, se puede llevar a cabo. Cuando una vez aprendido es cuando ya lo puedo explicar, dicen algunos autores. Y discutíamos con los chicos la semana pasada que, por ejemplo, uno puede aprender matemáticas, ahora vuelvo de vuelta a la espiral. Uno aprende matemáticas cuando interioriza esos conocimientos. ¿Estamos de acuerdo? Bien, digo matemática, análisis, física, química. Cuando lo socializo es cuando ya les explico yo a mis compañeros, química. Bien, lo puedo exteriorizar y decimos, bueno, ponemos en común qué es, cómo es, y la combinación del mismo es la combinación. Bien. ¿Qué es el aprendizaje? Es producto o resultado de la interacción. Hay algunos autores que necesariamente hablan desde el aprendizaje de lo social. Bien. ¿Qué tiene características del aprendizaje? Son cambios de conducta relativamente permanentes que tiene que ver con la idea general que yo no puedo, y estamos en la sociedad del reaprender, que tiene que ver con estos conocimientos pueden ser relativamente permanentes.
Lo que Sí. No, Santiago, hoy aprendo para mañana, ya tenemos que olvidarnos, estamos todo el tiempo aprendiendo. Imagínense si yo les digo, no es que está mal, sino es que obviamente que dice la teoría que son relativamente permanentes en función, que son funcionales a ese momento. Si ustedes, como aprendieron la secundaria, como teníamos la vieja escuela, Ya entendí, ya entendí. Es como que va cambiando. esa permanencia hoy por hoy no es tan constante en el tiempo. Pero sí, yo necesito que se mantenga en función de un tiempo. Bien. Si me dicen, alguien trabajó en el petróleo hace 30 años, ¿era lo mismo? No, Es más, los sientan y les enseñan seguridad, higiene y les molesta un montón los días libres, tienen que estar sentaditos aprendiendo. ¿Y qué te dicen ellos? Sí, yo ya sé, sí, ya seguramente saben más que nadie. Y este tambo jubila y vos los sentás que aprendan seguridad y higiene. Bien, porque antes los procesos no eran lo mismo, porque no era la misma estructura, era la misma ley incluso, pero no era la misma estructura, no eran los mismos materiales, no eran los mismos formatos. Bien, me imagino una herramienta de esa época. ¿Cómo se la imagino? Hace 20 años atrás, ¿qué pasa? y ya tenía la misma tecnología que tenemos ahora. Se podría decir que era más precaria. Te rompía el No espalda. había acceso a internet, no teníamos computadoras algunos. No. Digo, no hablo desde la tecnología de tener internet, sino de una herramienta que sea liviana, práctica y haga el mismo trabajo que la que hacía en ese momento, que pesaba una tonelada. Hoy, gracias a la tecnología y a la producción de nuevos materiales que generan lo mismo. El teléfono, profe. Oh, el teléfono, hermoso, lo dijiste. Bien. Los procesos, el teléfono es todo. Es tu GPS, tu medio de comunicación, tu horario. Me imagino cuántas cosas tendría que haber llevado. Imagínense todo eso en uno. Me procesa información, me da información fidedigna, dónde está, cómo está, qué está haciendo. Bien. Hablando de materia de accidentología, supongo que muchas veces habrá salvado vidas. Bien. Que decir, bueno, capaz que no hay sostenido en algunos lugares, pero digo yo, si puedo llamar, o si alguien que queda, estamos dos, porque muchas veces pasa eso en campo. Y ni hablar de no solamente los teléfonos, hay teléfonos que no son necesariamente estos, que son solamente, digamos, que tienen que ver, que tienen todo el tiempo, bueno, no es que vos se te caen los datos. Hay teléfonos operativos, creo que se denominan, que vos tenés comunicación constante, que tienen mucho más tecnología, son ultra livianos. Antes había una caja para comunicarse así, los que tenían, para trasladarse. Los procesos de aprendizaje. Hay modelaje del comportamiento a través del refuerzo, bien, y esto es muy aplicado en seguridad y higiene. ¿Cuál es lo que tiene que ver con el condicionamiento clásico? Los que vieron los Simpsons vieron el experimento que hace Lisa con la rata y el hermano. Si lo vieron, si no se lo explico. Bueno, ella le enseña a partir del condicionamiento clásico, que el autor se llama Skinner, no por nada le pusieron ese nombre, el que generó la teoría del conocimiento. Bien, que refuerza a partir, por ejemplo, hubo muchos estudios en rata, bien, en su momento cuando surgió, que tenía que ver con la forma en que aprendían en el siglo XX, digamos, cómo aprendía a partir del refuerzo. Incluso los refuerzos eran físicos. Y hablo de físico, hablo de castigo físico. En este caso, Lisa Simpson le pone algo a la rata va, le agarra la electricidad un par de veces y aprende.
Bien. Ella lo hace el experimento con el hermano y no aprende. Y esos son los refuerzos. Y en eso se basa la disciplina, bien, de muchas organizaciones. Bien, los manuales disciplinarios, cuando sanciono, y la persona empieza a operar. Me dice, bueno, no voy a utilizar los elementos de protección personal, sanciono. ¿Qué hago la segunda vez? Sanciono más fuerte. Bien. ¿Qué hago la tercera vez? Sanciono. Y a partir de eso es como un interjuego que se hace. Y termino eliminando a esa persona porque no entendió. Bien. Por eso se hacen cursos de capacitaciones, porque se entiende que en algún momento del proceso de aprendizaje tiene que aprender. ¿A usted le va mal? Sanción. Bien. El condicionamiento clásico, ¿o no? Y se utiliza todavía, se sigue utilizando y ustedes van a tener que usar muchas veces. Cuando van y ven que no está ordenado, que no está limpio, que no está, sanción. Me deja sin sanción la próxima vez. Y la próxima vez que vayan va a estar limpio. Bien. Son refuerzos. Bien. Y de acuerdo al condicionamiento que estemos hablando, se van a utilizar refuerzos. Bien. En el marco disciplinar hay mucha materia de lo que tiene que ver con esto, pero quiero que me entiendan generalmente lo que tiene que ver con el aprendizaje, que tiene que ver con esto. Bien. Por eso hablan de estímulo. Bien. Es algo que genera un movimiento a esa acción. El condicionamiento operante habla de refuerzos, bien, que pueden ser positivos. Bien. Quien tiene hijos o ha estado en proceso de formación, o ustedes, ¿cuáles son sus refuerzos positivos si aprueban una materia, por ejemplo? Utilícenlo en su vida. ¿Qué hacen si les va bien en una materia ustedes? Y yo, por mi parte, Me alegra. festejo. ¿Qué hace esto más? Y yo Por me mi pongo parte, yo lo festejo, o sea, no sé, me pongo bien, no sé. Ah, bien. Bueno, eso es un refuerzo positivo. Yo ese fin de semana salí. Era mi refuerzo positivo. Es una forma de recompensarse, sí. La ciencia lo dice. Luca, no te rías. Si me va bien. Yo me como una buena hamburguesa. Ah, bueno. Te espero el próximo sábado en Me la tomo casa de una la birra hamburguesa. para festejar. Sí, es un refuerzo positivo. Y los refuerzos negativos tienen que ver con la no recompensa. Y el condicionamiento operante habla de castigo. Bien, si ese comportamiento no fue lo óptimo, ¿qué pasa? Castigo. Bien, pasa en materia de seguridad. Ustedes disciplinarmente van a tener que actuar. Bien, a través de castigo. Imagínense que a un trabajador le tienen que decir licencia sin goce de sueldo. Alto castigo. 15 días no vas a cobrar. Tremendo castigo. ¿Sabe cómo aprendo? La próxima vez que venga con la ropita impecable. Por eso se utiliza todavía mucho estos sistemas. El aprendizaje por observación, bien, que tiene que ver con que muchas veces, por ejemplo, ponemos a un trabajador que observe a su compañero. Bien, ingresa, mira. Pero tiene un problema de que muchas veces aprendemos no cosas tan buenas, el aprendizaje por observación. Pero en trabajos que tienen que ver con la fábrica es funcional muchas veces. Bien, aprenden mientras alguien lo sostiene. La retención, digo, vos mirá cómo yo hago. Bien, los que fueron a escuela técnica, muchos profes enseñan desde la aprendizaje por observación. Te dicen, mira cómo yo hago. Muchas veces ustedes van a tener que observar. Y a partir de cómo hace la persona, van a tener que aprender. Bien, empiezo a retener lo que hace, los procesos que hace. Bien. En muchos aprendizajes técnicos tiene que ver con eso. O los profes de matemáticas que ustedes van y dicen, mira cómo hago, ta, ta, ta. Entonces ya aprendo, memorizo, ta, ta, ta. Listo. Le dio este resultado. ¿O no?
Y la tercera fase es guiado por la memoria. Ya empiezo a poner en juego. ¿Cómo hacía? Era ta, ta, ta. Y lo empiezo a ejecutar en función de los procesos motores, sensoriales. Bien. Ensayando lo observado. ¿Qué pasa? Puedo caer en el error, me olvidé. Ay, que les paso muchas veces. Más en matemáticas tiene que ver con si era ta, ta, y yo hice ta, ta, desvié, otro resultado. Chao, fuera. No llena el Excel como era. El aprendizaje emocional, bien, que tiene que ver con el autoconocimiento, que tiene que ver con el aprendizaje social y emocional, está relacionado con que aprendemos desde lo social. Las personas cuando están en contacto con otro aprenden más, y cuando se contactan con las emociones, con aceptar, con el autocontrol, cuando yo voy acompañando ese conocimiento, se aprende mejor, dicen las nuevas teorías. Bien. Otras teorías se sostienen en el conocimiento operante que en algún momento va a aprender. Y no es necesariamente. El emocional viene que ver con las nuevas creencias, digamos, obviamente que hay muchos estudios que sostienen, que permite saber cómo, dónde, bueno, y expresarlos también. Nosotros si estamos en un ámbito de confianza, de decir, hoy no puedo, es una emoción también. ¿Bien? Que eso también es, o digo, bueno, hoy va a subir en altura. Y si una persona tiene la confianza para decírmelo, bienvenido sea. Es todo un tema. Yo creo que voy a aplicar el aprendizaje por castigo. Bien, el aprendizaje en equipo, este es el que van a utilizar muchas veces también ustedes, que tiene que ver con que el equipo tiene que lograr que generen cultura preventiva, bien, que el equipo sostenga, genere una relación de motivación en los otros miembros, de aprobación, bien, de aprendizaje colaborativo, fundamental a la hora de hablar de materia de... Y el aprendizaje organizacional es todo lo que hemos aprendido dentro de la organización, lo podemos poner en ideas, diseminar a través de toda la organización. Me dicen, un proceso se hace así, así, así. Bueno, lo hemos creado entre todos. Hemos logrado comunicarlo y trascender. Se ha logrado lo que denominamos conocimiento. Y la administración del comportamiento, el conocimiento corporativo implica varias cuestiones. Inculcar la idea de conocimiento, visión y mapas. Esto está asociado generalmente a lo que tiene que ver con cuestiones de la organización. Que las personas, que todos los miembros de la organización entiendan que en materia de seguridad atraviesa toda la organización en golazo. Bien. Por ejemplo, ¿por qué no me sirve poner el cartel 8 accidentes hace 120 días que no hay accidente? Me sirve que existe esto. Bien. Que se trabaje en los incidentes, que se reduzcan los accidentes. Bien. Del mundo en que viven las personas. Bien. Que todos los elementos, los recursos que sean utilizados sean de manera consciente. Bien. Por ejemplo, hablamos hoy estaba en UFLO, digo que el profe que entienda que si me deja borrado el pizarrón, es como que es para todo. Yo le voy a dejar borrado el pizarrón para el próximo que venga, pero si viene un profe y me escribe con marcador, me genera más gasto de tiempo, ir a buscar cosas. Bien, es como un conocimiento general. Bien. Y yo les decía que yo había formado parte de una capacitación en un momento de gente de China, donde esos pequeños aprendizajes, ellos todo lo trabajan. Y yo había trabajado en un proyecto. Ese y otro de los grandes problemas que tenían, ellos construían respuestas y proyectos en función. Otro de los grandes problemas que había en la universidad, por ejemplo, en ese momento tenía que ver con, no dio muchos resultados, digo, pero estaba buena la idea, eran las colillas
empezamos a armar un proyecto. Uno de los grandes problemas, no éramos muchos, me recuerdo. Y dijeron, ¿por qué la gente tira las colillas en el cesto? Había una gran lugar de espacio verde. Todos los que fumaban, la gran mayoría tiraba la colilla en. Bueno, la mayoría era fumadora, bueno, o no fumadora, no importaba. Además, ese proyecto dio continuidad a un nuevo proyecto que tenía que ver con la generación, de poner ceniceros a lo largo de toda la universidad. Y ya les voy a contar si hubo aprendizaje o no. Se dispusieron todos los que eran un cemento, arena, para que pongan la colilla. Incluso ellos, como su cultura, ellos tienen la cultura de apagar, cierran y ponen el sobrecito que tienen. Y a él le preocupaba porque era verdad, era lugares así como que lo generaron a estos espacios, estaban distribuidos de manera equitativa, pero luego la gente no entendió. Y muchas veces le va a pasar a ustedes con esto, en materia de seguridad y cuidado ambiental. ¿Para qué utilizaban los depósitos estos que tenían arena? O sea, estaban creados para hacer ceniceros. La gente ponía botella, usaba de basurero, o sea, no hubo aprendizaje organizacional. Los que estábamos ahí estaban convencidos del proyecto, pero la mayoría no era fumador. Eso también hay que rever. Si logramos la conciencia de todas las personas que fumaban, porque son ellas las que... Además, yo le decía a mi compañero, si fuma, déjalo en el cosito. No, lo pisaba y lo dejaban hacer. Eso es aprendizaje o conocimiento corporativo. Digo desde las pequeñas cosas, y ahí ellos generan proyectos de eso. Pero también tiene que ver con la forma de organización que tenían ellos. Administrar las conversaciones bien, estimular la participación activa, las reglas de etiqueta, el lenguaje innovador, generar espacios de construir prototipos. Esto fue un prototipo, yo participé y siempre lo seguía al proyecto, pero también sé que no dio resultado por muchas otras cuestiones, porque no participamos la mayoría, nadie se sentía identificado, y lo que va a pasar muchas veces con los proyectos, ¿bien? Entonces, que logra la participación, el conocimiento, ¿bien? No. Conocer los límites, crear contextos adecuados de creación de conocimiento, que todos entendamos que, por ejemplo, cuando fue la pandemia, muchos profes no creían en la forma de estructurar de educación virtual. Bueno, acá estamos. No creí, no te va. Y globalizar el conocimiento de manera global, local. Ponerlos en todos los miembros de la organización a este conocimiento. Bueno, en materia de aprendizaje hemos visto, hay mucho para ver, pero básicamente muchas de las teorías que ustedes van a trabajar en la práctica profesional tienen que ver con el condicionamiento clásico. Bien, incluso se utiliza mucho en la educación, se utilizan muchos supervisores, mucho nivel táctico utiliza esto. Si no funciona, sanción. Si no cambia el comportamiento, sanción. Bueno, la próxima clase queda la instancia que tiene que ver con... en la semana les voy a estar comunicando, porque ya fui a hablar, ayer hablé con los chicos para ver si tenían disponibles la gente de Comahue para el 21, para que podamos tener aulas. No me respondieron, me dijeron que hoy me iban a mandar un mensaje porque estamos esperando. Ya termina de limpiar las aulas nuevas, pedí ya proyectando, porque no sé si vamos a tener aulas, pero les voy a estar comunicando anticipadamente, por lo menos antes del miércoles que viene, que va a ser el parcial, que seguramente ahí va a estar descrito todo, cuánto va a ser el tiempo, pensando que va a ser múltiple opción, verdadero o falso, bien, o que marquen la que corresponde. Seguramente van a ser 10 ítems, que cada uno va a tener un puntaje de 1 punto. En la unidad 4 y 5,
Y en función, si tengo una respuesta de que el miércoles 21 nos podemos reunir, ya van a estar notificados y confirmados. Espero que antes del miércoles ya me responda. Bien. ¿Alguna duda, pregunta? Profe, ¿se expone el 21 o el 28? Los que llegamos el 21, bien. En función, estaba viendo de una va a ser el recuperatorio. Quienes estén en condiciones de exponer el 21, van a exponer el 21. Pero primero, Cande, quiero ver si tengo disponible el aula. Si no, hacemos plan B y seguimos exponiendo el 28. Porque hasta que no me digan, yo digo, en disponibilidad, tiempo, espacio, o quizás sea gente de Comahue que exponga el 21 en presencialidad y otros haciendo el recuperatorio. Y si queda gente y no logramos, porque cuestiones técnicas también pienso que siempre puede fallar, por si acaso, hablando de por si acaso, si llegase a fallar plan B, no hay buen internet, la gente de Cava y San Miguel, hacemos la exposición virtual desde la casa, ya sería el 28. O sea, la exposición virtual. el parcial sería solamente, o sea, la clase que viene solamente hacemos el parcial. Sí, la clase que viene es solamente el parcial. Bien, ¿Y la modalidad del parcial va a ser igual que la anterior? No, múltiple opción. Ok, pero ¿y el tiempo? Lo mismo. No. Vamos a hacer al mismo tiempo porque no es la misma instancia. No, obvio. Sí. Y no va a ser la misma forma de evaluar. Ahí va a estar todo. La consigna seguramente no va a demorar más de 45 minutos, puede que lo extienda más, pero va a tener un plazo de, seguramente que y va a tener un solo intento. Bien, por ejemplo, se va a presentar a las 18:30, que es lo habitual que tenemos clase. Si entran una vez y lo mandan, ya se manda automáticamente, ya perdieron el intento. No es que va a haber 80 intentos y que van a poder hacer, porque antes se hacía hacer un solo intento. Igual lo voy a describir antes de que ingrese. Bien, va a estar abierto de las 18:30 a las 20:30 más tarde. Pero va a constar de 45 minutos seguramente. ¿Cómo, hijo? Bueno, ¿alguna duda, pregunta, consulta? Lo del 21 en Candela todavía no puedo confirmar hasta que me digan, si no, después vemos. A mí me queda duda de, o sea, los de que estamos en Cava, ¿la exposición va a ser el 21? O sea... Sí, la idea es que sea el 21. ¿La exposición y la entrega o solo la exposición? No, la exposición. Si por algo que pasa, si hay una situación que predomina y no llegamos a tener internet, y yo les escribo, chicos, no hay internet, hay mucho viento, acá en una zona de mucho viento, yo sé que no estoy en mi casa y no sé cómo andará, ya tengo todo, ya me mandaron, notificaron cuál es el internet. Si hay alguna situación, yo les mando un mensaje en común a todos y les digo, hoy pasa la clase de exposición para el 28, que tenemos tiempo. Está todo fríamente calculado, por si acaso. Como dice la teoría. Si yo no llegase a mandar y no me conecto, que seguramente hay problemas técnicos que no se pudieron dar, van a ser comunicados. Bien. Pero eso falta para el 21. Entonces, la próxima clase yo les voy a escribir. La clase que viene directamente no nos conectamos, o sea, solamente hacemos el parcial directamente. Sí, hacen el parcial. Listo. Buenísimo. También si hay una situación que excede, les comunico, nos comunicamos. También piensen y sepan que hay muchos problemas con la plataforma, que sabemos que el miércoles que venga no existe. Bien. Pero en función de esto, todo es como hasta ahora indica. Solamente hacen el parcial. ¿Listo? Bueno, ahora tomo asistencia.
seguridad. Ahí voy a las preguntas. Ahí respondo. Supongo que alguien me está preguntando. ¿Qué dice? ¿Alguien quiere leer? Que se está quedando sin batería, profe. Ah, bueno. Si llega alguno de sus compañeros no responder, yo estoy tomando asistente, estoy viendo la planilla y no puedo hacer dos cosas a la misma vez. Angeloli. Betancourt. Presente, profe. García. Presente. García y Nostroza. No. Jiménez. Presente, profe. Gutiérrez, estoy tomando Comahue. Hernández. Presente, profe. Presente, profe Hernández. Bien. Pierre. Lau. Presente, profe. ¿Cómo el apellido, Pierre? Launer. Launer. Oh, nunca más. Muñoz Keila. Navarrete. Olave estaba presente. Ortiz Candela estaba presente. Valle Ignacio. Presente. Pereira. Presente. Chíos. Yoga Malena. Seguel. Sepúlveda. Presente, profe. Roses. Presente, profe. Sar. Presente, profe. Listo. Gente de Comahue se puede ir retirando. Chao, profe, nos vemos. Dale, profe. Chao, chao. Chao, profe. Que andes bien. Nos vemos.